Muy bien, vamos aquí iniciando nuestra clase abierta. Bueno, vamos conectándonos a esta hora. Son las 12 del día, nuestra clase abierta, espacio del programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, para una universidad abierta, democrática y plural en esta época coyuntural, en esta época que nos trae bastantes retos para poder entender lo que está sucediendo en el contexto nacional. Vamos de a poco vinculando a las personas que en estos momentos están en esta audiencia en vivo y les pedimos por favor que nos verifiquen, nos corroboren si nos están escuchando bien. Entonces vamos a dar un tiempito para que nos vayamos conectando. Saludamos aquí a esta hora a Oscar Fabián Jiménez, agradecemos nos vayan saludando y nos vayan acompañando para saber si nos están escuchando bien, si nos están entendiendo bien en estos momentos que ustedes saben que suele haber en momentos algún tipo de fallo técnico, y pues la idea es que salga lo mejor posible esta transmisión. Vamos saludando aquí, Lina Parra, muy buenas tardes. Aliana Arias, muy buenas tardes. Estamos hoy con un invitado muy especial para tratar un tema sensible en este mes de manifestaciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la reforma a la Policía Nacional. Si se necesita también una reforma a la Policía Nacional, tendríamos que empezar a debatir sobre estos asuntos. Entonces vamos ya a poquito conectándonos, vamos a dar un espaciecito más para que la gente vaya tomando café, vaya preparando esta sesión de una hora que vamos a estar dialogando. Siempre consideramos que una hora es el espacio perfecto para entender, para no cansar tampoco a la audiencia. Entonces vamos a ir saludando aquí, a ver quién más nos saluda. Vamos saludando aquí a Lina Parra, a Juan León, a Jimena González, Daniela Galvis, qué alegría, lo mismo Daniela, qué alegría que estés aquí. Tania Wilken, muy buenas tardes. Paula Ruiz, Luisa Carrero, Oscar García, muy buenas tardes. Mister Eider Barbosa, buenas tardes. Laura Olaya, Daniela Rivera, bien, ya tenemos, vamos teniendo más conectados. Jonathan conectado, Juan Manuel Esteves conectado, y vamos a iniciar nuestra clase abierta con la reforma a la Policía Nacional. Sé que hay muchas preguntas, sé que hay muchas inquietudes. Vamos a intentar hacer una clase precisamente, ¿no? Una pedagogía de lo que significa entender también la Policía Nacional de Colombia, ¿no? La Policía Nacional de Colombia es un cuerpo que hace parte del Estado. Entonces nos toca ver y nos toca reflexionar qué hacer también, ¿no? Porque pasar, digamos, únicamente del aspecto denuncista y no pensar en las transformaciones necesarias que se necesita en una institución que hace parte del Estado, creo que es un flaco favor que se le presta a la sociedad. Llevamos un mes de protestas, un mes de movilizaciones sociales donde han sucedido muchas cosas, y el mensaje antes de empezar a las 12:05 nuestra sesión es un mensaje de reflexión, de no perder, de no dejarnos desencantar, de mantener la reflexión constante. A veces en el dejar hacer y en el dejar pasar de los días se va generando cierta desmotivación también de las personas, que parece que no se logran las demandas, y para esto hay que tener mucha paciencia y muchos trabajos de
transformación de largo plazo y de seguir trabajando precisamente desde el aula de clase. Esa es la invitación que estamos haciendo, que no perdamos la paciencia, los cambios sociales son muy difíciles. Hoy el profesor Carlos Alfonso Velázquez nos dirá también las dificultades que encarna hacer una reforma a la policía. No es tan fácil, no es imposible, pero tampoco es tan fácil. Debe tener unos condimentos, debe tener unos estatutos y unas maneras también de mirarse el asunto desde una óptica que es la óptica de la realidad. Muy bien, entonces vamos a iniciar nuestra clase abierta. Vamos a presentar al profesor Carlos Alfonso Velázquez Romero, coronel retirado. El profesor Carlos Alfonso Velázquez es graduado de honor en Ciencias Militares y en todos los cursos de ascenso del Ejército Nacional, especializado en Comando y Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra de Colombia y en Estrategia General y Militar en el Colegio de Comando y Estado Mayor en Kansas, Estados Unidos. Es magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana y magíster en Socioeconomía de la Universidad Libre Internacional de las Américas. Es profesor asociado de la Universidad de La Sabana en el programa de Comunicación Social y Periodismo. Interesante también esta perspectiva que nos puede brindar hoy el profesor Carlos Alfonso Velázquez, y en este lapso dictó las asignaturas Teoría Política, Teoría del Estado, Sistemas Políticos, Seminarios de Problemas Colombianos, Evolución y Perspectivas del Conflicto Armado colombiano, y hoy es profesor del curso Ética Social y Ciudadana. También es columnista quincenal del diario El Nuevo Siglo desde el año 2009, y pues entre su producción intelectual está trabajos como Las Fuerzas Militares en la búsqueda de la paz con las FARC, La Fuerza Pública que requiere el posconflicto, sí que vamos a hablar de eso hoy. Y el profesor Carlos Alfonso Velázquez también nos relatará su experiencia también en el momento en que era activo en las Fuerzas Armadas, de lo que vivió también de la época del paramilitarismo en Colombia, de lo que sucedió con Rito Alejo del Río, un personaje bastante polémico en la construcción del paramilitarismo en Colombia, que tiene que ver también un poco con lo que vamos a hablar hoy de la Policía Nacional. Bueno, entonces, sin más preámbulo, profesor Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar esta invitación a la clase abierta y un cordial saludo. Buenas tardes, Jaime, y buenas tardes para todas las jóvenes personas que están conectadas en su interesante iniciativa de clase abierta, y con mucho gusto comparto con ustedes inquietudes que tengan e ideas para ayudar en algo a salir de la crisis con mejores perspectivas. Muchas gracias, profesor Carlos. Y empecemos nuestra clase abierta con un contexto que quisiera que usted nos diera sobre, bueno, cómo entender o cómo comprender la estructura de las Fuerzas Armadas en Colombia. Y dentro de las Fuerzas Armadas, algo que a mí siempre se me ha hecho complejo entender y que usted nos pudiera dar luces, ¿cuál es el papel de la policía dentro de las Fuerzas Armadas? Si actúa la policía o está denominada como un cuerpo civil. Eso es muy difícil de entender a veces cuando uno quiere entender el aparato militar en Colombia o el aparato del monopolio de la violencia. Si pudiéramos iniciar nuestra clase de hoy con esa introducción, sería fabuloso. Bueno, a ver, el ejército y la armada, y un poquito después la Fuerza Aérea, que son tres fuerzas militares, se crean de manera institucional y profesionales desde 1907, o sea, siglo XX, comienzo del siglo XX, gobierno de Rafael Reyes, y se crean porque recién terminó la guerra de los 1000 días entre liberales y conservadores, allá que tuvo su epicentro más que todo en los Santanderes. Desde que terminó la guerra de los 1000 días, Colombia está en un estado de anomia tal
que los norteamericanos aprovecharon y le pegaron el zarpazo y nos quitaron el departamento de Panamá. Panamá era un departamento de Colombia. Y ante ese zarpazo de los norteamericanos no tuvimos ningún tipo de fuerza militar para siquiera hacer una resistencia de algo, no. Fue sencillamente una humillación nacional. Entonces, la política colombiana entró en reflexión y dijo, no podemos seguir sin ejército, porque es que en el siglo XIX no hemos tenido ejércitos. Había ejércitos que se movilizaban para una guerra civil y después se movilizaban cuando terminaba la guerra civil con una constitución. Y normalmente era gente de las haciendas, de unos o de otros, liberales conservadores, que se armaban para la guerra y se desarmaban después de la guerra. Entonces ahí dijeron, no, hay que tener un ejército armado. Y se creó. La policía también apareció paulatinamente, pero no nacional. Era una policía regional y municipal. O sea, dependía de los gobernadores y los alcaldes, tanto en sus salarios, su organización, su estatuto de funcionamiento y demás. Claro que hay que recordar que gobernadores y alcaldes tampoco eran elegidos popularmente, eran desde el centro, se daban al centro, al presidencia, le llegaban las ternas de los partidos para elegir, para nombrar un gobernador, un alcalde, y el presidente nombraba un alcalde o un gobernador de acuerdo a la terna que enviaban los partidos, según fuera mayoritario un partido o otro, porque lo que sí era popular todavía era la elección de concejales. Bueno, y ahí se veía qué mayoría había, si mayoría liberal o conservadora en un municipio, en un departamento, etc. Pero las policías eran municipales y departamentales. Llega la violencia de mediados del siglo XX, a partir de 1940 y pico, y la ideologización exacerbada que produjo la violencia liberal conservadora, pues hizo que la policía, que era municipal y departamental, fuera liberal o fuera conservadora de acuerdo a quienes estaban en el gobierno. Y más que todo, y conservadora, pues que eran los rebeldes y los disputantes de los conservadores. Se llega el 9 de abril, que es cuando tiene, digamos, la curva máxima de esa violencia, ya se destapa la olla a presión de violencia con el asesinato de José Luis Gaitán, liberal muy carismático, que iba a ser presidente de la República, pues le cortaron su carrera con ese asesinato que nunca se aclaró cuál fue el origen intelectual, de dónde provino. Todavía hay hipótesis en un lado, una dirección en otra. En fin, entonces, ese 9 de abril y todo lo que pasó inmediatamente después, hasta que asumió el poder nuevamente un conservador, Laureano Gómez, que lo asumió con la ausencia del voto liberal, pero los liberales dijeron no vamos a votar, aquí no hay garantías. Entonces quedó el presidente por vacío de votos liberales, y entonces de todas maneras empieza a haber la necesidad de que la policía dejara de ser municipal y departamental, y viene el golpe de opinión producido por Rojas Pinilla, que sacó del poder a Laureano Gómez, producido por Rojas Pinilla, que era el comandante general de las fuerzas militares, porque los políticos del otro dijeron, no, aquí no podemos seguir en esta constitución liberal conservadora, y Laureano Gómez no es precisamente una personalidad pacificante, sino polarizante, entonces hay que sacar del poder. Entonces decían, bueno,
no quería que iba a poder, y como era militar, entonces envió el funcionamiento y dijo, bueno, vamos a nacional, se acabaron las policías municipales y departamentales, de un lado o del otro, y por eso pasó a pertenecer al Ministerio de Guerra, que se llamaba en ese entonces, como una fuerza armada más, no una fuerza militar, sino una fuerza armada, por tener armas. Entonces, las fuerzas armadas, desde ese entonces, quedaron integradas por las tres fuerzas militares, que son Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y la Policía Nacional, que es una fuerza armada, pero no es una fuerza militar, en teoría, en principio. Sin embargo, desde su nacimiento la policía fue muy militar, porque los primeros cuadros de mando fueron gente del ejército que se pasó para la policía. Por ejemplo, ustedes ven todavía los uniformes de los cadetes de la policía, son muy parecidos a los del ejército, cascos, es un estilo de casco cristiano, de Nacho y demás. Eso, entonces, muestra la militarización de la policía, que se militarizó ¿para qué? Para hacerla nacional, precisamente desideologizarla. Vino todo el proceso de Frente Nacional, la agudización del conflicto armado por los mexicanos, especialmente a partir de los 80. Que influyó para degradar a todos los actores de un lado y del otro. La policía seguía siendo nacional, dependiendo del Ministerio de Defensa, pero a ver, el ministro de Defensa fue argumentando en el Frente Nacional que como eran 13 los ministerios, para que hubiera paridad, 6 liberales y 6 conservadores, eran 12, quedaba uno que era un militar, que era el 13º ministerio, que era el militar más antiguo. Y la policía dependía del Ministerio de Defensa, le reportaba, digamos, como se dice en la vía civil, al ministro. Pero no pasando a través del comando de la fuerza militar, sino directamente el ministro, director de la policía. Sí. El resto es ministro, comandante general de las fuerzas militares, y ahí sí, de ahí Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Entonces, llega la Constitución del 91, que es paz, 19, y después se vincularon también la CRS, el INDAME, las no, 91. Digamos que la Constitución del 91 produjo, desde ese punto de vista, una paz político-social, una semipaz, porque no entraron en ese proceso ni las FARC ni el ELN. Y sin embargo, la Constitución del 91 quiso volver a que la policía se volviera más civil y menos militar. No la pudieron desprender del Ministerio de Defensa porque se decía que, habiendo el conflicto armado todavía vigente, se requería una policía desideologizada, pero dispuesta a confrontar a la guerrilla allá en los pueblos, sobre todo en la parte, en los pueblos abandonados del Estado, o de la presencia del Estado. Entonces, en los pueblos había o militares o policías, a veces los dos, y la policía la Constitución del 91 estaba incluyendo una reforma a la policía, y ahí se derivó una policía para empezar a volverla más civil, y se alcanzó a que los grados de suboficiales y de patrulleros básicos, ahí desaparecieron la parte militar. En el 1991 en la policía no hay sargentos, no hay cabos, que son puros grados militares. Siguieron sí los grados de los militares oficiales, ¿no? Tenientes, capitanes mayores, generales. Pero en la realidad la policía no debería tener grados militares.
fuera totalmente civil. Entonces se civilizó la mitad de la policía, la parte de la jerarquía de la policía inferior, civilizó por lo menos en los grados. Pero también eso tiene implicaciones en el ejército, ¿no? Hacer una unidad militar, entendida por una militar 30 hombres o más, depende del comandante. En la policía no, en la policía lo que haga o no haga una unidad o varias policías depende de cada quien, con orientación guía del comandante, pero de cada quien asume su responsabilidad. Digamos, un miembro del ESMAD que viola un derecho humano es responsable de él, por eso no puede y lo manda a ese ESMAD, a no ser que Peter le haya dicho por el estilo que sería grave, ¿no? Pero muy pocas veces sucede eso, y esos más autónomos en su actuación. Eso debido a de que entonces vino el año 94, cuando la Constitución del 91 tenía que empezar a continuar su reglamentación, que incluía el proceso de civilización de alguna de la policía. Se cortó porque la legitimidad del régimen político entró en barrena, y entró en barrena porque el presidente fue pedido por plata del narcotráfico y no lo quiso aceptar, y el Congreso no lo pudo juzgar y presionar su renuncia. Entonces esa delegitimación hizo que los actores ilegales como la FARC, el ELN y los paramilitares que expulsaron se autojustificaran para decir aquí no hay gobierno, no hay Estado casi, entonces nosotros somos los que tenemos que imponer la ley o defender a unos o defender a otros, atacar a unos o atacar a otros. Entonces ahí la policía tuvo que militarizarse aún más, también porque como era la guerrilla, y uno veía un puesto de policía, un puesto de policía en un sitio y a las 2 cuadras había una base paramilitar, una casa donde se reunían paramilitares para hacer sus planes de fechorías. También el ejército se contaminó, y bastante, en estos años entre el 94 y el 98. Hay que recordar que las autodefensas unidas de Colombia aparecen en el 97, o sea, pues, a final del periodo Samper, todo el proceso se dio antes. Ahí fue cuando el comandante de la brigada y siempre era el general del Río, yo era segundo comandante, y debido a su actitud frente a los paramilitares, les dije las cosas como eran, la pérdida de legitimidad del ejército, de su fuerza militar, de su fuerza real, que es la legitimidad, y no quiso poner bolas, entonces seguí para arriba el informe, pero se produjo el fenómeno de que el que terminó siendo insubordinado, el mentiroso, en fin, era Velázquez, sino el general, me tocó salir del ejército, y con el tiempo pues se mostró que tenía la razón, era que andaba sus culpas. Bueno, entonces, pero hay que recordar que después de esos años 94 y 98 viene ya la intensificación fuerte del conflicto, porque las FARC cogieron mucha fuerza. Y, a ver, les recuerdo, por ejemplo, la operación en la que murió el mono Jojoy fue combinación de fuerzas especiales de policía y de ejército, policía desembarcando desde helicópteros y hubo bombardeo y demás. Una policía militarizada, pero completamente casi, poco civilizada. Más bien, ese proceso de intensificación del conflicto armado la militarizó aún más. Y hoy día, ¿qué vemos? Vemos la policía y el ejército también, pero menos el ejército que la policía, es muy susceptible a la ideologización o a la ideología que tenga el presidente de turno, o el partido o la coalición de turno. Entonces, como este gobierno fue siempre, desde un comienzo, indiferente, se puede decir, indolente con lo que es la terminación del conflicto armado,
armado, el proceso de paz con las FARC, la policía también entró en esa dinámica y siguió actuando como si hubiera un enemigo interno, y muchos de ellos ven en las protestas, en los que protestan, guerrilleros de civil y actúan en concordancia. Y eso no da legitimidad a la actuación de la policía para que prevalezca el orden. Por ejemplo, el SMAT debe ser la última ratio, o sea, ya extremo para solucionar un problema, un disturbio, pero hoy día casi que es la primera ratio, sí, que actúa. Y veo unos policías en la calle, en una motocicleta, policía normal, manejándola, y detrás uno del SMAT, como ya listo. Es la primera ratio, y eso no tiene lógica, debido a esa polarización en que entró la policía, debido a que el gobierno, pues, para el gobierno no hubo final de conflicto armado. Y desde el 21 de noviembre y demás siempre se habla de que estas protestas son protagonizadas o armadas por guerrillas detrás de eso, ¿no? Bien, profesor Carlos, la idea que usted ha estado exponiendo aquí ya nos lleva a unos antecedentes bastante inquietantes y preocupantes. El primero que usted menciona es la ausencia desde sus orígenes de una concepción nacional de la policía. Y cómo me sorprende el dato, yo sinceramente no lo tenía tan claro, de cómo se constituye también la idea nacional de unas Fuerzas Armadas y de un ejército más como por una posición reactiva de estas guerras que usted nombró, que proactiva. Ese es un primer elemento que ya creo que hoy analizamos en la coyuntura, pero precisamente no analizarlo de manera histórica nos lleva a este tipo de tragedias que están sucediendo. Por supuesto que una policía departamental, una policía municipalizada, una policía dependiente de los intereses de los gamonales, del pueblo, de los dueños de las tierras, pues constituye una manera también de enfocarse también como un cuerpo civil. Yo creo que ese es un primer punto que para los estudiantes constituye ya un entendimiento y una comprensión de lo que hoy estamos viviendo. El segundo punto, que pareciera menor, ¿no?, pero que termina siendo influyente, es el tema de las lógicas y las estéticas también con las que se construye una policía muy parecida a esa visión militarizada y menos comunitaria de lo que sucede en modelos de policía como en Costa Rica. Tenemos una policía que está muy pegada a la visión militar que constituye las Fuerzas Armadas, Ejército, Armada y Aérea. Y el punto de estas cadenas de mando, en donde va a haber también una especie de división entre los grandes mandos o los altos mandos y los mandos medios de la policía, también va a ser en parte trágico, hasta el punto también que hoy estamos viendo que cuando vemos el tema SMAT y el tema policía, el asunto no se logra entender. ¿Cómo, profesor Carlos, se concibe el tema del SMAT? ¿Por qué surge el SMAT en la concepción de la policía y por qué termina, como usted lo acaba de decir, siendo como la primera razón y no el último recurso a utilizar? ¿De dónde surgió el SMAT? ¿Por qué esa concepción antidisturbios dentro de una doctrina policiva? A ver, durante la época del conflicto armado, el paro más fuerte que tuvo el país, digamos, un paro urbano, fue el 77, el último año del gobierno López Miquel. El paro del 77, sí. Estaba en la escuela militar de cadetes, sí, y de emergencia me ordenaron
asumir el mando de un pelotón de la Escuela de Artillería que queda en el sur de Bogotá, allá, entiendo, para ir a controlar que las marchas que se dirigían de diferentes puntos a la Plaza Bolívar no llegaran a la Plaza Bolívar. Entonces, en X parte de Santa Librada me tocó allá estar. Me acuerdo mucho, eran soldaditos pues con el casco de fibra y su fusil. La policía no tenía ese tipo de ni la cantidad ni la calidad personal para atender ese tipo de situaciones de disturbios, aunque en ese momento tampoco había disturbios, eran marchas masivas de gente que el presidente decía que ojalá que no llegaran a la Plaza Bolívar. Entonces, estábamos en fila ahí y empezaron a tirar piedras a un par de soldados que estaban al lado mío y a uno lo escalabraron y el soldado reactivamente cogió el fusil y apuntó a dispararle al que lo escalabró. Y si no es porque yo pego un grito del macho y digo quieto, pues hubiera habido una tragedia. Pero en otras partes sí hubo tragedias, hubo muertos en ese par por parte del ejército, porque ni el ejército está entrenado para eso, ni tampoco estaba la policía. Entonces, a raíz de eso, es que con el tiempo se crea el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la policía, porque se dice que los asuntos de orden público urbano son básicamente problemas de la policía, no del ejército. Pero entonces no se asume el entrenamiento de esos cuerpos del SMAT de manera seria, diría uno. Son policías normales de seguridad y comunidad ciudadana que los concentran, claro, los cogerán voluntariamente o por ciertas actitudes, los concentran para entrenarse 2 meses solamente, 2 meses, y los sueltan ya a actuar en donde quiera que haya disturbios. Pero últimamente, como les decía, se ha vuelto, que era disturbios, sino donde que haya una protesta, ahí ya sabes más, y que hay la otra policía, la normal, puede estar ahí en la protesta chequeando que no haya desmanes y punto. Pero el SMAT está casi desde el comienzo con este equipamiento que tiene, con este tipo Robocop, pues, y con un entrenamiento de 2 meses es insuficientes, porque un hombre del SMAT tiene que ser como un estoico que, gracias al equipo que tiene, le tiran piedra y se queda quieto. A ver, y si le sigue tirando piedra, pues sigue avanzando, a ver, hasta que el que tira piedra se desespere y se vaya. Pero no coge a corretearlo y a dispararle como una especie de defensa preventiva, esta que utilizó Bush allá en Estados Unidos, en Irak, cuando se metió a Saddam Hussein. O sea, atacar antes de que sea atacado. Un momentico, ¿no? Hay un problema de fondo. El entrenamiento y la formación ética y técnica del SMAT es totalmente insuficiente. Debe ser, repito, una especie de estoicismo de gente que ya saca su bolillo o lo que sea, pero no hay más remedio. No de manera preventiva, entre comillas, para evitar que lo ataquen. Porque eso se da últimamente por el grado de polarización, porque la policía tiene cierta visión, podemos llamarla uribista, de los problemas. No hubo proceso de paz. Entre los estudiantes hay más de uno del ELN, de su visión, y entonces actúan en concordancia con esa visión que es equivocada. Sí, profesor Carlos, lo que está sucediendo también, volviendo al tema de varias de las preocupaciones que tenemos hoy con la policía, ya para ahorita en la segunda parte abordar, digamos, cuáles propuestas usted haría frente al tema de una posible reforma, está vinculado también con lo que usted vivió. Quisiera que nos diera también un contexto sobre eso, de lo que está pasando, y que usted ya, yo creo que hoy, siempre, como siempre en toda clase uno aprende, yo hoy ya aprendí el tema de la tragedia de una policía sin concepción nacional.
más que una concepción gamonal, municipal y departamental, que usted narra al principio del siglo XX, y que hoy estamos viviendo de nuevo, cuando vemos que en las protestas hay ciudadanos que se toman el uso de las armas, que usted, por supuesto que en la doctrina militar ustedes tienen claro el tema de que pues el Estado es el que debe propender por el monopolio de las armas, pero cuando un ciudadano toma un arma para afectar a otro ciudadano, y a mí, o sea, aquí paso yo de largo la discusión de si es un arma letal o de balines, para mí es la misma arma, ¿sí? Esa arma que está con una, o sea, con un policía bajo, siendo cómplice, que no, está revelando precisamente que no tenemos una policía para una concepción ciudadana, sino como que seguimos con lo que usted ha dicho, o sea, estamos es dramático lo que usted nos acaba de mencionar, o sea, tenemos una policía todavía del principio del siglo XX, que está más articulada es al interés local del ciudadano del ciudadano que quiere proteger sus territorios. ¿Qué es lo que está pasando ahí? A ver, tengo casi que la convicción, bueno, ahora no, pero la convicción de que, si no todos, la gran mayoría de los ciudadanos que han estado disparándole a otros ciudadanos al lado de la policía, una especie de parapolicías, no son civiles completos, exceptuando este caso de este muchacho por ahí que estuvo saliendo en los medios explicando, sino la mayoría son ex policías. Y en Cali quedó una cierta cultura traqueta. Te explico. Yo fui comandante del bloque de búsqueda contra el cartel de Cali en el año 94, cuando se abrió el proceso 8000. El proceso 8000 no solamente fueron políticos, campañas, ingresos de las campañas, sino también, recuerdo como si fuera ayer, encontramos una nómina en la que veíamos que el 70%, oiga bien, 70% de la policía de Cali tenía pago adicional del cartel de Cali. No solamente recibía su sueldo del Estado, sino que el cartel de Cali les tenía su bonificación mensual y les pagaba de acuerdo al nivel de información que tenía cada uno por un lado y por otro lado. Así había, por ejemplo, un capitán que ganaba en ese entonces, año 94, 1,5 millones de pesos, mientras que un coronel ganaba solamente 1 millón de pesos del cartel de Cali, digo yo. Sí. Esa nómina, para investigar a fondo, se mandó urgentemente a Bogotá, y el ministro de Defensa que salía, que era Rafael Pardo, que era el saliente, alcanzó a disponer que la dirección de la policía hiciera una investigación rápida, a fondo. No se hizo mucho porque entonces hubo relevo en la dirección de la policía. Asumió los costos cerrados. Y era el territorio, y lo que hizo fue cortar por los años, dar de baja a todos esos policías que estaban en la nómina, investigación a fondo, si realmente eran de cartel o no. De pronto no había tiempo, pues ya todas sus cuentas, ni sabe cuánto tiempo llevaban ahí, salieron del servicio. Entonces la hipótesis que tengo es que un muchacho, capitán, teniente, sargento, bueno, el equivalente de patrulleros, que se queda en el aire, pues, que es casado, que tiene compromisos, y está acostumbrado a tener un sobresueldo, una vida cómoda, digamos, pues, y no tiene una carrera liberal, es comunicador, pues, abogado, ¿verdad? Pues, muchos de ellos volvieron a Cali, llegaron allá donde X o Y, gerente de empresa, mira, vengo aquí a manejar la seguridad de la empresa porque quedé sin trabajo. Que mire, que no puedo, que la nómina. Entonces de pronto un tipo dice, pero doctor, acuérdese que yo me acuerdo como usted se reunió con don Miguel Rodríguez, en tal parte que yo le presté seguridad. Sí, ese tipo de chantaje sutil
DIL obliga a ese empresario a incorporarlo, así sea de seguridad de la nómina o del barrio o lo que sea, de escolta, y esos policías tenían la cultura traqueta del cartel de Cali. Buena parte de ellos son o ellos mismos, o sus familiares, o amigos que dejaron esa cultura vigente en Cali, traquetos para escoltar a sus jefes. O sea que aquí ya tenemos otro elemento histórico que vamos, aquí yo tomo mis apuntes para después ir sintetizando lo de la clase, falta de concepción de una policía nacional, una policía con estéticas militarizadas, y este tercer punto que ya tiene que ver con lo que está sucediendo hoy y que nos sorprende hoy en noticias que vemos de Cali, pero esto ya viene de hace 30 años con una policía que estuvo articulada al cartel de Cali, una policía que estuvo también habrá que reconocer lo que fue en la época también de Pablo Escobar. La policía pues fue una de las grandes víctimas de la violencia del narcotráfico, y en el caso de Cali hubo más como un ejercicio de articulación. Entonces tenemos aquí otro drama. Sí, sí. Perdóname, hubo ejercicio de articulación porque es que la visión y la estrategia de Pablo Escobar fue: me enfrento al Estado a ver quién prevalece. Sí. Y aquí es tumbando y capando, digamos, y mandaba a matar policías y demás. De pronto hubo algunos que se consiguieron con él, pero no la gran mayoría, era un enfrentamiento abierto. En cambio, los de Cali dijeron: no me enfrento al Estado, sino que voy a hacer un poder en la sombra. Entonces tenían comprados fiscales, policías, y llegaron a comprar presidente. Sí. Y senadores, y contralores, y procuradores. Era un poder en la sombra, esperando que se legalizaran para poder salir después y ejercer ya más abiertamente ese poder. Nunca los campos de calle esperaron a llegar al Congreso. Pablo Escobar sí llegó al Congreso, por ejemplo. Entonces, por eso el estilo era diferente, y por eso la policía se articuló más con ese poder de la sombra en Cali que en Medellín. En Medellín no fue, porque era una enemistad abierta. Sí, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo nos lleva entonces ese tema a lo que está sucediendo hoy? O sea, gran parte también de esos policías retirados, pues van a tener hijos, van a tener escuelas de seguridad, ¿cierto? En donde pues se hereda también esa actitud de contrainsurgencia. Incluso, profesor Carlos, mi pregunta que va a continuación es la siguiente. Aquí activé los títulos, que a veces hay unos fallos de sonido, pues para que vayamos también colaborándole a las personas que pueden por favor ir haciendo sus preguntas también. Ese es otro dato revelador que yo sinceramente no tenía hoy en el radar de lo que sucede en Cali, y usted no lo está visibilizando claro, tenemos una fuerza de personas despedidas que van a empezar a tener las doctrinas de seguridad de las ciudades. Mi pregunta entonces es, de acuerdo a lo que estamos viviendo, a lo que usted también vivió con el paramilitarismo, de lo que usted denunció de Rito Alejo del Río, de lo que ha sido la transformación de los conflictos en Colombia, de pasar de una guerra clásica en la década de los 90 a unos conflictos armados en Cali, en Medellín. La policía está preparada en estos, o sea, la policía tiene una concepción del conflicto urbano, profesor Carlos Alfonso. ¿Cómo lo ve usted en estos momentos? ¿Sí están teniendo clara esa concepción? Sí, claro, tienen metido en la cabeza eso, y hay que recordar que el presidente Duque asume el poder, dedica toda la primera legislatura a bombardear la JEP, la ley estatutaria de la JEP, a bombardearla, y pierde desde el primer año de gobierno, era prioridad. Y al final de eso viene el atentado contra los cadetes de la Escuela de Policía General Santander, sí, protagonizado por un terrorista, un loco que era el ELN. Entonces eso a Duque le da más argumentos para decir eso de la paz aquí de Santos es pura paja, aquí estamos en guerra todavía.
es más, se apresura el fiscal a responsabilizar a todo el ELN por ese atentado, cuando la realidad es que yo me puse a mirar cuando se ocurrió el atentado a los de Cuba y ellos, nosotros no dimos ninguna orden. Y dejaron el espacio para decir eso después que vino allá de Arauca, del tal Pablito ese, por iniciativa propia, por lo que sea, porque se sintió ninguneado por el gobierno que nunca ha sido responsable del proceso, pero el gobierno de una vez responsabilizó al ELN como un todo y los de Cuba no tuvieron más opción que pues, quedarse callados de Trinity, fuimos nosotros y punto. Desde ahí la policía, porque es que los que hay de la policía son los consentidos, son como los quinceañeros de la policía. Y la cantidad de gente que murió por una razón o por otra, pues dejó en la policía la idea de primera, ni siquiera se ha metido de esa forma en la guerrilla a la escuela militar de cadetes, por ejemplo, la del ejército. Pues quedó metido, la policía es enemiga número uno de la guerrilla del ELN, y las FARC, o sea, en esa mentalidad estaba la policía cuando vino el 21 de noviembre, por ejemplo. Por eso es que se ven policías, si tuvieran mentalidad de posconflicto, en el 21 de noviembre, cuando hubo los primeros intentos de quemar un CAI, pues se reaccionó de forma diferente a como se reaccionó. Recuerden que se reaccionó como saliendo rápido del CAI a dispararle a la gente así, a disparar a la gente desarmada, como si fuera un asalto de un pueblo allá en una guerra de guerrillas. En cambio, si hubieran el posconflicto, pues no, salgo rápido, rodeo por detrás y los trato de detener, pero no les disparo así a gente desarmada. La policía se sentía en guerra y se sentía atacada por infiltrados del ELN y el gobierno apoyaba ese discurso. Porque recuerden que el 21 de noviembre siempre el gobierno dijo que eso viene desde el foro de Sao Paulo, que no sé qué más en así por aquí, por allá, que es una subversión la que está detrás de esto. Sí. Entonces ahí esa mentalidad es la que produce esos abusos tan graves que vemos hoy. No en todos los casos, pero sí en muchos casos. Y una pregunta ahí en el tema de la formación de la policía que a mí siempre me ha inquietado y que yo veo que ahí también hay diferencias, o usted no las ve. A mí me parece que la diferencia entre la formación de los oficiales, los que están allá en la escuela de cadetes, del cuerpo oficial, es muy distinto al cuerpo patrullero. Incluso yo he identificado que entre ellos hay también conflictos de celos y hay ausencia de coordinación interinstitucional entre la línea de los patrulleros y la línea de los oficiales, y ahí en medio de esos dos está ahí el SMAT andando, porque yo no veo, profesor Carlos Alfonso, que los altos mandos de la policía en estos momentos se mojen mucho frente a lo que está sucediendo. O sea, también parece que hay un cuerpo raso de policías que es el que tiene que cargar con el bulto de todas las acusaciones, de todas las señalizaciones ciudadanas, y los oficiales me parece que pasan de agache. No sé si es una percepción mía, por supuesto usted tiene más experticia en el asunto. Sí, se puede ver claramente que los oficiales pasan de agache, porque es que la policía como cuerpo civil permite pensar que el patrullero que está ahí guiando el asunto tiene que ser responsable por sus actuaciones, no es responsable el comandante, el teniente o el capitán, y por eso está ya atrás. No es como el ejército, esto sí es el responsable de un pelotón, o de una escuadra, si cada uno es un pelotón de teniente de una compañía militar. Porque el responsable tiene que estar ahí también en el frente de combate, si no podrá responder por lo que suceda. Y si no responde por lo que suceda, pues es un mal militar, es un tipo que tiene que ir de baja, pues no está ejerciendo el mando. La única profesión donde se ejerce el mando en toda su propiedad es la militar. La policía no es mando, es coordinación, es dirección, y sin embargo tienen grados como si fueran comandantes. Esa es una contradicción. Bien. Un capitán es mayor porque tiene mando.
¿Ve? Debería ser comisario primero, comisario segundo, comisario tercero, no sé, coordinar la policía, administrar el personal, sus recursos y demás, pero cada policía es responsable de su actuación. Sí, Y total. por eso se ve, usted dice, la sombra, el oficial, y ahí, claro, pues, con situaciones de crisis como la actual, pues se pueden dar divisiones entre ellos, y no se haga raro que de pronto empiecen a aparecer policías que se subordinan a sus tenientes, a sus capitanes, diciendo, no, mi capitán, yo no voy a ir más allá a acabar con la gente de mi familia o de mi pueblo, cosas delicadas. Pues estoy quedando más preocupado que antes de iniciar la clase porque efectivamente sí hay una contradicción como usted lo menciona. O sea, la policía tiene unas cadenas de mando, pero no se ven de manera clara esas cadenas de mando en el momento en que suceden todas estas acciones. Porque lo que hemos visto, por ejemplo, con el caso de Dylan Cruz es que se acusa únicamente al agente antidisturbios que hizo eso, pero la cadena de mando se rompió. Y si hay una doctrina, pues se supone que hay unas órdenes que se deben ejecutar. Voy a darme el paso aquí a leer algunos comentarios que han estado escribiendo nuestros estudiantes. Laura Olaya dice, he escuchado esta pregunta en muchas personas y es, ¿qué clase de educación recibe la Policía Nacional frente a todos estos temas? En caso de no recibirla, ¿por qué no la tienen? Si es un conflicto de todos los colombianos y si el estudiante de medicina lo sabe, ¿por qué no los más implicados? Ya vamos a responder. A Laura, Jonathan dice una reforma a la policía que se necesita. ¿No debería plantearse también sobre un cambio de estrategia en la lucha al narcotráfico? Sí, me parece que hoy el profesor Carlos nos dio la pauta ahí, ¿no? Tenemos una policía que ha vivido narcotizada. Entonces ahí ya vamos para el final de nuestra clase a mirar cuáles son esos cambios que se deberían hacer. Paula dice, los oficiales tienen mayor formación académica y se limitan a trabajar en la oficina. Sí, muchos patrulleros son jóvenes que salen de colegio y la experiencia del típico compañero que mientras estudiaba odiaba a la policía, pero que al salir no le quedó más opción que esa. Martín nos dice que tan aterrizada es la propuesta de pasar la policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. Uy, buena pregunta, ya la hacemos, Martín. Steven dice, Bonilla nos dice, la formación, requisitos y legislación de las Fuerzas Armadas son las mismas que eran en los años 20. En los 20 sucedían y quedan impunes delitos, homicidios y agresión a civiles como se ve hoy. Luisa Carrero nos dice, según el Código de Ética Policial, ellos tienen la obligación fundamental de servir a la sociedad. Sin embargo, en el contexto real, ellos no nos sirven a nosotros, a su pueblo, sino a la institución. Por lo que hemos venido denunciando precisamente, Luisa, que no tenemos una concepción de policía nacional. Eso es lo que más me ha impactado hoy de la clase. Profesor Carlos, entremos en materia. Ya hemos identificado unas problemáticas que creo que con las que hemos identificado ya tenemos para preocuparnos lo suficiente. Entremos a pensar entonces el tema de la reforma a la policía que se está proponiendo. ¿Cuál cree usted que son los puntos básicos que debería tocar una reforma a la policía? Y dando también respuesta a uno de nuestros estudiantes, si es viable entre esas propuestas pasar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior. O sea, son dos preguntas en una. Esa, si es viable esa propuesta, y dos, ¿cuáles cree usted que son los fundamentos para empezar a pensar una reforma a la policía y si obviamente eso va a ser posible o no? Bueno, vamos a meter la reforma a la policía, la posible reforma en el ámbito de la fuerza pública. Sí. Entonces, el campo colombiano sigue teniendo una serie de amenazas a la convivencia, como son todos los que aparecen, que el clan del Golfo, que los zaparros, que no sé qué cosa, por aquí y por allá, elementos que no son ni combatientes ni delincuentes comunes, son delincuentes organizados. Bueno, sigue habiendo ELN. Entonces, pero también el ejército está
sobre todo en las áreas rurales más conflictivas, o las que fueron más conflictivas durante el conflicto con las FARC, el ejército está con su prestigio bajo. Es que no crean que esto es prosélito, que esto no es patrocinio, eso pasa desapercibido. Esto no pasa desapercibido. Durante la guerra hubo muchos abusos también de militares. Entonces, hay que sacar al ejército de la ruralidad, sí, concentrarlo en sus cuarteles para reentrenarlo, reeducarlo y después a que se dedique a su función constitucional, estar como una fuerza disuasiva creíble ante amenazas externas o también para ejercer soberanía en las áreas fronterizas, puede prestar apoyo para emergencias especiales en los bosques, cuando se incendian los bosques o cosas por el estilo, en la parte ecológica, pero sacarlo del campo. El campo no puede quedar solo. Entonces, tampoco puede el Estado perder toda la inversión que ha hecho en la fuerza pública. Entonces, se trata de desdoblar el ejército, o sea, una buena parte del ejército se deja de ser del ejército, se concentra para hacer la primera cuota de una Guardia Nacional rural, dedicada a la ruralidad, a proteger la población rural, la población y sus recursos, no a buscar enemigos, sino a proteger la población de los delincuentes que impiden la convivencia y demás. Otra parte es la de la policía, los carabineros, los antinarcóticos. La policía más militarizada también entra en esa fechada y más o menos serían 20.000 entre hombres y mujeres que podrían arrancar a conformar esa Guardia Nacional Rural. Es otra fuerza, es una tercera fuerza. No es ni fuerza militar ni fuerza policial, es una Guardia Nacional Rural, sería una policía con estatuto militar, con capacidad de realizar operaciones de determinada envergadura, porque esos caparros, esos transportes, toda esa cuestión, y los mismos del ELN, pues tienen su capacidad militar, pero digamos, en los pueblos, pongamos de 20.000 habitantes hacia abajo, no habría policía, no habría ejército, solamente habría Guardia Nacional Rural. Claro que eso tiene que hacerse a las carreras, por lo menos una concentración de 2 años para ese reentrenamiento, esa readecuación, y después ya empieza a operar, eso es progresivo, pues. Entonces, ¿eso qué permite? Que la policía se concentre más en las áreas pobladas, o sea, las ciudades medianas y grandes, dedicada a la seguridad y convivencia ciudadana. Esa es la principal especialidad de la policía. Irle quitando, para que asuma una Guardia Nacional Rural, un poco de garanderas que tiene policía, antimina, no sé qué vaina, antinarcóticos, toda esa vaina, sí, quitando la policía. Y entonces, en ese orden de ideas, la Guardia Nacional Rural quedaría dependiente del Ministerio de Defensa, quedaríamos fuerzas militares y Guardia Nacional Rural en el Ministerio de Defensa, para con el tiempo la Guardia Nacional Rural puede crecer un poco más y asumir más cosas, pero bueno, inicialmente es así, y la policía ya, que se pueda concentrar en las ciudades, cambiando de uniforme, incluso que por ahí el proyecto este de uniformes diferentes, pasa al Ministerio del Interior. En ese paso se puede empezar a cambiar. El director de la policía no va a ser general. Se le cambia, se le mantiene el salario, las actividades sociales y demás, pero este sería el comisario mayor de policía. Sería como el viceministro de policía del Ministerio del Interior. Y así vienen otros generales, coroneles, con grados con jerarquía no militar. Y entonces eso ya es un avance en la desmilitarización, pero sería nacional, policía nacional, dependiendo del Ministerio del Interior. Ya habrá la coordinación del Ministerio del Interior para que los alcaldes tengan su competencia y la policía les obedezca a ellos en un momento determinado más que al comandante central, como es lo que sucede hoy.
Eh, entonces, pero para eso se requiere que el Ministerio del Interior, y yo diría el de Defensa y el de Relaciones Exteriores, son tres ministerios, de pronto también de Justicia, pero no, esos tres ministerios tienen que ser realmente ministerios de Estado, no de gobierno. Exacto. De Estado, no de gobierno. ¿Y cómo hacerlo para que sea de Estado? Lo que quería que nos decimos en este momento es que adoptemos para esos tres ministerios un sistema similar al de norteamericanos, en que el presidente designa quién va a ser el ministro de Defensa, el del Interior, o el de Relaciones Exteriores, o la ministra, pero antes de que se posesione tiene que haber sido aprobado por la Comisión Segunda del Senado. La Comisión Segunda del Senado, o lo que se determina en el Senado, ratifica o no la designación de cada ministro de esos tres ministerios. Eso le da más posibilidades de que sea de Estado, porque ahí en las comisiones de Estado están todos los partidos, o deben estar todos los partidos. Y cuando venga la posible moción de censura, es de ahí de donde arranca la moción de censura. Nosotros avalamos su nombramiento, pero ha fallado. Entonces nosotros proponemos al Congreso que sea removido o no removido, porque su falla es irremediable. Eso permitiría que no ocurra lo que vemos hoy. Es que Duque, a base de nombrar a sus amiguitos o sus cosas ahí de los ministerios, le ha quitado la concepción de Estado al país en buena parte, ¿no? Sobre todo los tres ministerios, repito, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. Y habría que mirar profe Carlos, me llamó mucho la atención la figura del director de policía sin rango general. ¿Hay algún modelo de policía en el mundo que adopte este modelo? En los Estados Unidos no tiene director de la policía, no tiene ningún general director de la policía. Ellos tienen una Guardia Nacional. En casos que se moviliza en casos de emergencia, pero no. Y ahí también vemos en Estados Unidos el caso, recuerden el caso de Floyd, del afrodescendiente de Floyd, como fue asesinado ahí, muerto por un policía. Esa policía era eminentemente municipal y son policías sin grado militar. Ahí se ve esto, en su momento influyó mucho en la policía de Estados Unidos, pero no, claro, Francia tampoco tiene la policía. Es que más, ni siquiera Venezuela no tiene grados de la policía. Venezuela tiene guardia nacional. Aquí no podemos sacar a la policía a los hombregazos porque se ha invertido mucho tiempo, mucha institucionalidad. Pues por eso hablo de Guardia Nacional Rural, no una Guardia Nacional completa para que la policía casi que desapareciera la actual. No. Está muy interesante esa concepción porque, o sea, ya hemos sacado otro matiz de esta clase, y es que uno de los dramas está en la contradicción de que hay cadenas de mando muy jerárquicas en la policía, pero solo para asunto burocrático. Pero cuando ya es a tener la responsabilidad jurídica, ahí sí nadie responde. O sea, ahí sí es la actuación individual del policía, que no lo vamos a justificar, digamos, como una manzana podrida, pero también me parece que el que comete la acción queda totalmente pues sin un apoyo también institucional. Claro. ¿Sí? Y eso me parece también. Y hay inclusive contradicciones más de fondo. Fíjate que se alega que el policía sea juzgado, en el caso de Dylan Cruz, que el capitán de la policía que estaba ahí, que le disparó prácticamente, porque el capitán está siendo juzgado, porque disparó, no el que mandó disparar, no, porque estaba herido el que disparó, sí. Que sea juzgado por la justicia penal militar. La justicia penal militar debe haber otra justicia, la justicia ordinaria o la justicia penal policial, pero la justicia penal militar tiene concepción militar, o sea que el comandante es responsable de todo lo que haga o deje de hacer su subalterno. Entonces, que llaman a interrogar al teniente coronel que está por encima
toma el capitán del disparador, hay duda de qué sitio le dio, qué orden le dio, no. Sí. Ahí tiene que responder el capitán, porque disparó. Totalmente de acuerdo. Acá hay una pregunta muy interesante que tiene que ver precisamente con esta reforma a la policía, profesor Carlos, y que lo hemos venido hablando, que es un tema que preocupa a nuestros jóvenes, que es el de el uso de las armas por los civiles. Dice la pregunta de Paula Ruiz. Teniendo en cuenta que la policía se enfrenta constantemente a situaciones de crisis y reacción, ¿cómo crear un proyecto de ley que nos dé la seguridad de que realmente recibe una formación adecuada para el manejo y uso de las armas? Complemento, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cuál es ese proyecto de seguridad para el manejo de uso de las armas? Y yo lo complementaría diciendo, no nos toca, o qué sugiere usted frente al tema también del monopolio de las armas, o del acceso de los ciudadanos a las armas, que ese tema me tiene profundamente preocupado. ¿Cómo hacer una pedagogía de las armas para la policía y también una pedagogía de la restricción o no sé cuál sería la palabra precisa para el uso de armas en los ciudadanos? Pues hay que partir de la base que el país, su gobierno, ya parece que con este no se puede, hay que pensar en el siguiente: tiene que aceptar y comprometerse a fondo con terminar el conflicto armado con las guerrillas y respetando lo acordado con las FARC y seguir a ver qué se hace con el ELN y las guerrillas que hay por ahí. Hay que terminar los conflictos rurales. Dicho esto, entonces, la policía en realidad debe tener armas solamente, bueno, las armas del Estado en el ejército, ahí sí que se utilizaría como última ratio cuando hay un incendio de violencia que no se pudo controlar, el ejército va y lo apaga con el uso de la fuerza, pero como última ratio. La policía no debe tener armas. En el fondo debe tener solamente armas cortas, algunos comisarios y demás, o comandantes o directores, armas cortas, o sea, tipo pistola, para defensa personal. Los patrulleros y demás máximo deben tener esas armas que son de goma, pero solamente utilizadas en determinados momentos, inclusive de mar. Al máximo deben quitarse las armas de la policía. Solamente utilizarlas, qué sé yo, cuando están en patrullajes nocturnos, en zonas sospechosas y demás, pero armas de defensa personal, no de agresión, porque la policía no es para agredir, sino para defenderse y capturar si es necesario. Claro, eso hay que hacerlo progresivamente, no puede ser brusco, Sí. no puede ser de un día para otro, es paulatino. A medida que el país se magnifique, pues menos armas debe tener la policía. Y los civiles, tampoco los civiles, máximo la tenencia de armas, autorizar la tenencia de armas, que es en su casa o eventualmente en su carro, si es que se siente muy inseguro, porque armas en manos de los civiles nunca han sido positivas. Es más, ni siquiera yo tengo armas en mi casa, porque en cualquier momento un nieto que va a venir puede cogerla y accidentalmente dispararla y una tragedia. Un civil, para poder utilizar un arma, así sea un revólver, arma corta, bien, una persona tiene que estar disparando, entrenándose para disparar por lo menos una vez al mes. ¿Quién puede disparar una vez al mes en un polígono gastando la plata para la munición y demás? Si no es así, esa arma es un peligro. El mismo delincuente que lo va a robar a uno, coge el arma y le mata a uno con esa arma. O usted, al reaccionar, no puede reaccionar bien con un arma, tiene que tener mucho entrenamiento. Nadie tiene entrenamiento sino la persona que está dedicada a ser militar o policía. Entonces, armas en manos de civiles no debe haber.
Eh, Esto que usted está mencionando es muy interesante en la concepción también de cierta irresponsabilidad que ha habido con el tema de las armas. Creo que Colombia también urge una reforma en el tema del tráfico de armas. El conflicto armado también dejó un contrabando o una mercancía ilegal de armas que en estos momentos están de manera anárquica circulando por por la sociedad. Finalmente, ya para ir cerrando esta reflexión que hemos hecho, en la que usted nos ha mencionado ese carácter de la policía, digamos, de su función ciudadana, de su función, digamos, frente al uso de mecanismos correctivos. mm, También debemos reconocer que la policía tiene un apoyo de un gran sector de la ciudadanía también, que los mencionan como héroes de la patria, como héroes nacionales. Mm, y en esa concepción, digamos, también polarizada, en la que entró la policía, ¿sí? Casi que la policía se ha vuelto un instrumento también político, ¿no? Casi como a nivel del uribismo, el petrismo, la policía también se ha vuelto un motor de voces a favor y voces en contra. ¿Qué sugeriría usted, profesor Carlos, para desactivar esa polarización que hay frente a la Policía Nacional y que se nos está volviendo también un caldo de cultivo y de conflicto social, en especial en los territorios urbanos? Pues, a ver, antes de eso, para responder, sí, aquí anoté 4 problemas que tiene la policía de hoy que tienen que corregirse Perfecto. a fondo en su formación, en su entrenamiento y demás, mientras el más administrado del interior que sea, o inclusive después de pasar allá. El ejercicio arbitrario de la fuerza, eso hay que corregirlo a fondo. Sí. La falta, no tienen indicadores de gestión de convivencia ciudadana. Al policía no se le evalúa, digamos, diciendo, en este mes no hubo ni un robo, ninguna riña en el barrio donde usted está trabajando, en el CAI. No. Se le sigue evaluando por la cantidad de delincuentes que son capturados, lo cual es diferente. Ahí es que, sí, 0 robos, 0 riñas, 0 delitos, ahí está haciendo usted un evaluado. Esos indicadores de gestión hay que orientarlos hacia la confianza ciudadana. La corrupción hay que atajarla durísimo. No hay cosa más peligrosa que un policía corrupto o un militar corrupto. Y la falta de sensibilidad humana del policía hacia las víctimas de los delitos o hacia inclusive hasta hacia los victimarios, hacia los delincuentes. Hay que tener sensibilidad humana, sí, son delincuentes, pero son humanos. Esa forma como fue asesinado los Ordóñez en septiembre del 2020 fue salvaje. Eso no es aceptable. Y fíjate que nunca le preguntó al teniente comandante del CAI qué órdenes había dado o no. Le respondieron que los que asesinaban a Ordóñez de una forma tan salvaje. Bueno, sí. Y ahora, entonces, dicho esto, sí podemos ver, me preguntaba exactamente qué. Frente a cómo desactivar esa polarización que hay también en relación. Ahí sí la única fórmula, o la fórmula básica es nombrar ministros de defensa previo tamizaje en el Congreso, pues, en la Comisión Segunda, por lo menos. Si no vamos a hacer todo lo del interior y del exterior de una vez, por lo menos de defensa. Eventualmente volver al ministro de Defensa militar, pero militar retirado. Militar retirado, esos son menos susceptibles a la ideologización por ahora, digamos por ahora. Pero también, en últimas,
votar bien las próximas elecciones, votar por gente que no tenga marca del uribismo o marca de la otra esquina, así radical, buscar con nuestro voto candidatos que no estén marcados por un lado o por otro lado. Porque eso, el próximo presidente, inclusive los senadores, influyen mucho. Yo me acuerdo, cuando Uribe fue elegido en la primera oportunidad en el 2002, yo estuve en una lista al Congreso con Juan Manuel Ospina, pero me acuerdo que en esa oportunidad se quemaron candidatos muy importantes y muy sensatos, muy de centro. Les recuerdo así por encima, se quemó Rafael Orduz, se quemó Juan Matica y Seo Ferrer, se quemó Juan Manuel Ospina. Todo ese tipo de candidatos se quemaron, los tipos sensatos de centro se quemaron, y fueron elegidos los más radicales, o de derecha o de izquierda. Y ahí empezó una polarización de la que no hemos salido hasta ahora, y hay que salir de eso, empezando por el voto. Muy bien. Pues, profesor Carlos, creo que hemos hecho un panorama, o usted ha hecho un panorama sintético muy revelador, que me deja grandes preocupaciones, pero también grandes retos de cómo este tema se tiene que seguir trabajando. Yo creo que aquí tenemos que asumir también una actitud propositiva. Esto pues tendrá que cambiar de alguna manera, porque pues no podemos también enfocarnos solo en una concepción denuncista de la policía, si de todas maneras la policía se necesita como estructura institucional del Estado, y pues tenemos que hacer que funcione de alguna manera. Y por eso era la razón de traer hoy este espacio de trabajo, en el que creo que usted nos ha dejado unos elementos importantísimos. Me queda sonando la ausencia de Policía Nacional, me queda sonando la herencia del cartel de Cali en la década de los 90, y me queda sonando la idea de hacer una Policía Nacional menos militarizada, menos jerárquica y más enfocada hacia el entendimiento de nuestros nuevos conflictos urbanos. Este es un país que no ha entendido lo urbano de manera desafortunada, y el conflicto armado nos envolvió en sus usos y abusos en una dinámica guerrerista, de intolerancia y de absoluta prevención frente al otro. Le agradezco mucho, mucho, de verdad, sus orientaciones, que fueron muy concretas y que creo que a los estudiantes hoy también les ha servido mucho. Con mucho gusto, sí, y a la policía hay que apoyarla, pero no alcahuetearla. No puede tampoco uno aplaudirla por todo. Ni al ejército tampoco, a ninguna institución. Los ciudadanos tenemos el deber de supervigilar que las instituciones actúen como debe ser, cumpliendo su deber y con una ética muy clara. Tiene más obligación que el ciudadano del común. Es decir, la fuerza de fondo del país hoy, la fuerza pública necesita una ética superior para que sea una agente de cambio cultural. Una ética superior para ser un agente de cambio cultural. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, profesor Carlos. Muchas gracias a los que estuvieron conectados hoy. Como se ven estas dinámicas de Facebook Live, mucha gente está en vivo y en directo, otros después recogen la grabación, después llegan comentarios. De hoy en 8 días seguiremos con nuestra iniciativa de clase abierta a las 12 del día, para que se conecten, para que inviten a las demás personas. Si queremos una universidad democrática, abierta, plural, donde estos temas se debatan de manera abierta, pues hay que invitar a la gente, pues para que estén conectados, para que puedan apoyar este tipo de iniciativas. Esta iniciativa, como ya lo hemos anunciado, no pasará solo por el tema de paro o de currículo alterno, sino que va a seguir fundamentándose con estos invitados de calidad, y que nos ayudan a abrir luces y también abrir los espectros de tolerancia que necesitamos para cambiar este cuento, que es complejo, pero en el que todavía debemos tener esperanzas. Muchas gracias, profesor Carlos. A usted, Jaime, y a todos los estudiantes o los que estén conectados, que tengan una buena tarde y un buen fin de semana. Bueno, un abrazo a todos.
ahora inicia el proceso de negociación. Eso esperamos. Así es. Un abrazo a todos. Hasta aquí nuestra conexión el día de hoy y nos vemos de hoy en 8 días a las 12 del día en nuestra iniciativa Clase Abierta. Muchas gracias.